Estamos con María Jesús Martín Díaz, una mujer que nació hace unos poquitos años en Madrid, que ha sido docente y seguramente siga siéndolo, porque eso nunca deja una de serlo, ¿no? Docente, como catedrática de Física y Química en Educación Secundaria. En tu presentación como candidata en Ganemos Tres Cantos, tú dices que tu gran afición por la educación te ha llevado a publicar algunos artículos y libros sobre motivación, enseñanza y aprendizaje de las ciencias, el uso de la ciencia ficción en el aula, bueno, todo relacionado también con divulgación científica. Y cuentas que también que desde los primeros años de la década de los 90 estás afiliada a Izquierda Unida y habiendo trabajado en temas de educación principalmente desde el área permanente de educación. También has estado muchos años, aquí coincidimos, en la plataforma por la escuela pública de Tres Cantos, ¿no? Siempre defendiendo la escuela pública, pues laica, de calidad y de equidad, ¿no? Bueno, pues, pero ahí no nos vamos a detener, solo así te presentamos. Que lo que queremos es que de toda tu trayectoria, que relacionada con la educación es muy extensa, queremos centrarnos en tu libro, el que acabas de publicar en este año, el 2025, titulado Franco en los pupitres. Bueno, hola, buenos días a todos. Sí, soy docente y sigo siendo docente, como tú muy bien has dicho, porque yo creo que eso lo llevamos un poco en la sangre, ¿no? Y la verdad es que me gusta muchísimo la educación. Y sí, bueno, estuve un tiempo al final de mi vida profesional como concejala aquí en el municipio de Tres Cantos, en una coalición que hicimos que se llamó Ganemos Tres Cantos, y fue también un periodo interesante, pero la docencia ha sido la que ha ocupado gran parte de mi vida, por no decir toda, menos unos años que me dediqué a investigación científica. El periodo histórico del libro abarca la Segunda República y los primeros años de la dictadura de Franco. Además de que sea una época muy importante en nuestra historia reciente, lo que nos gustaría es que nos contaras el por qué y cómo se te ocurrió escribirlo. Bueno, primero voy a resumir brevemente el encuentro, porque fue un encuentro fortuito, fue un encuentro totalmente al azar. Había unas cajas en casa de mis abuelos que habían venido de mi primera vivienda y que yo nunca había tenido la oportunidad de abrir, pero que tenía mucha curiosidad por saber lo que había en esas cajas de madera, sobre todo en una de ellas. Entonces, cuando estaba el verano del 2020, estábamos todos recién salidos del confinamiento, del estado de excepción, y tuve la oportunidad de abrir una de esas cajas. Entonces la abrí y me encontré con libros de mi madre de magisterio, y al final del todo, me encontré con cuadernos escolares de mi madre de su época infantil. Entonces, bueno, la verdad es que no daba crédito porque había 22 cuadernos y empecé a hojearlos y, y estaba absolutamente sorprendida porque frente a actividades que me parecían preciosas, muy bonitas, ya las veremos algunas a lo largo de esta entrevista, veía muchísima bandera rujigualda, muchísima bandera de Falange, y entonces, bueno, pues la verdad es que me tuve que sentar. Bueno, busqué primero el curso 36-37, por ver en qué momento habían entrado los golpistas en el pueblo, porque realmente la provincia de Ávila no se adherió totalmente al golpe. El sur, la parte que está al sur de Gredos, no se adherió al golpe, y entonces, bueno, pues tardaron el mes de septiembre y octubre en conquistarlo, en tomarlo los franquistas. Y entonces vi el cuaderno del curso 36-37 y luego ya diré lo que me encontré, porque era claramente revelador de lo que había pasado. Y entonces, bueno, pues al principio yo estaba tan maravillada con aquello y empecé a pensar que tenía un poco la obligación
de darlo a conocer. Para mí era un documento histórico porque me permitía recorrer la educación desde la República hasta los primeros años de la dictadura, en que mi madre sale de la escuela. Tenía también algún cuaderno de mi tía, que es mayor que mi madre, y entonces hice un blog y algunos amigos me animaron a escribir un libro. Entonces, la verdad es que yo escribí porque, como he dicho, soy docente, me gusta mucho la educación, la considero fundamental para lograr una sociedad justa, solidaria, equitativa, igualitaria, y qué es lo que pensó la República, la Segunda República, y me sentí en la obligación de escribir el libro y me puse a pensar cómo podía organizar aquellos cuadernos para darles forma y a buscar actividades. La verdad es que hay tantas actividades escolares de mi madre que me era difícil seleccionar, porque cada vez que los abría me encontraba con otra que decía, esta también es significativa, esta también nos puede explicar cómo fue la educación en una y otra etapa, ¿no? Pero bueno, tuve que cerrar en algún momento la selección de actividades y bueno, el resultado ha sido el libro, que me he tardado 5 años en hacerlo. Transcurren 10 años, entre 1931 y 1941, los primeros años esperanzadores con el cambio educativo que posteriormente se vio truncado por la Guerra de España. ¿Cómo prefieres nombrarla? ¿Qué momentos destacarías? Bueno, sí, primero aclarar que últimamente hay muchos historiadores que prefieren llamar a la guerra civil en guerra de España, porque guerra civil parece querer indicar que fueron, como ellos algunos dicen, entre dos bandos, cuando en realidad fue entre los golpistas y el gobierno legítimo como de la Segunda República. Y luego además es que estuvieron implicados bastantes países y además fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La lucha contra el fascismo, por eso. Pues bueno, hablando de qué momentos destacaría yo, pues bueno, pues voy a destacar en primer lugar el momento que decía antes, es decir, cómo en los cuadernos se nota la entrada de los golpistas en el pueblo. Ya os he dicho que el 18 de julio no triunfa el golpe en este pueblo, es un pueblo del Valle del Tietar, es el primero o el más cercano a la provincia de Madrid y entonces, bueno, pues quería saber en qué momento. Yo sé que no había sido bombardeado, que estuvo casi todo el tiempo bajo la Junta de Defensa Nacional de los golpistas, pero quería saber en el momento. Entonces, mirar, me encontré, como os he dicho antes, empecé con el curso 36-37, bueno, y bueno, claramente empezaba con actividades de la República. La primera actividad, esta no la voy a mostrar, no la he seleccionado, pues cuenta que la República ha adelantado el curso escolar porque está muy preocupado por la infancia y porque considera que la escuela donde tiene que estar es bien atendido, bien cuidado y asesorado por los maestros y maestras en la escuela. Voy avanzando en el libro y me encuentro lo siguiente. Voy a compartir. Como decía, pues realmente el golpe no triunfa, entonces yo quería ver en los cuadernos, no triunfa en el sur de la provincia de Ávila, y entonces yo quería ver si en los cuadernos se podía ver claramente cuándo entraban los golpistas en el pueblo. Fijaros en esta figura. La fecha es 28 del 9 del 36 y se llama Derechos del Niño. En esta tarea escolar lo que se describe son los derechos de la infancia según están recogidos en la Convención de Ginebra, a la cual se adhería la República, la Constitución de 1931 de la Segunda República. Daros cuenta que después
No aparecen los derechos del niño de la dictadura hasta bien entrada la dictadura. Bueno, entonces aquí van describiendo cuáles son los derechos de los niños. De la infancia, perdonad, de los niños, las niñas, la infancia. El 13 de octubre hay un dibujo que se llama La lana y la seda, dibujo que a mí me gusta muchísimo, y la siguiente tarea escolar, pues el 16 de octubre del 36, dice, lo he hecho el jueves por la tarde. Dice, en este ejercicio voy a contar lo hecho el jueves por la tarde. Dice, al entrar hemos visto un cuadro muy bonito, que es el crucifijo. Y después nuestra maestra nos estuvo explicando por qué hemos tenido que ponerle. Efectivamente, habían vuelto los crucifijos a las aulas. Es decir, de hablar de los derechos de la infancia, se pasa a la vuelta de los crucifijos en las aulas. Efectivamente, después comprobando con las actas de los plenos del archivo municipal, los golpistas entran en este pueblo el 9 de octubre del 36. Es decir, a finales de septiembre se hace el trabajo de los derechos de la infancia y el 16 de octubre, después de unos días en que hay ese dibujo que os enseñaba anteriormente, se pasa a esto. Esto también es ratificado unos días después, porque voy a poner otra tarea también, porque insiste en lo mismo. Fijaros, el 23 de octubre, antes era el 16 de octubre, se llama, dice, la reconquista de la Iglesia y la reposición de los crucifijos en las aulas. Si os fijáis un poco, esta reposición está borrada y puesta de nuevo. Mi madre había escrito primeramente la imposición de los crucifijos en las escuelas. Es decir, que se puede ver en otra actividad. Entonces, bueno, pues ahí vemos una niña de 9 años escribe imposición en lugar de reposición. Esto nos da para ver cómo se pueden utilizar las palabras. Fijaros esta tarea en que vuelve a hablar de que se han repuesto los crucifijos en las escuelas y tal. Dice, termina diciendo, después hubo desfile de los falangistas, perdón, por todo el pueblo cantando el himno fascista. 9 años. Entonces, bueno, como podéis ver, se ve claramente el paso de un momento a otro de la educación en la Segunda República a lo que ya se preveía que iba a ser la educación del nacionalcatolicismo, es decir, es la vuelta de la religión, ¿no? y con fuerza y apoyada por los golpistas. También a mí estas actividades me llaman mucho la atención porque me parece que son muy significativas y nos van a ilustrar muy bien de la educación en la Segunda República y de la educación en el nacionalcatolicismo, porque se ve claramente ese cambio. De todas formas, también os voy a enseñar algunas actividades, una actividad de la República y dos del nacionalcatolicismo, para ver también cómo en los cuadernos se ve claramente esta diferencia entre las etapas educativas. Esta es una actividad hecha por no mi madre, sino por mi tía, que como os dije era un poco mayor que mi madre. Estamos en el año 33, en el 11 de noviembre del 33, y entonces aquí lo que hace es describir un viaje imaginario a Sevilla, en el cual ella cuenta los lugares por los que se está pasando hasta llegar a Sevilla, hace también un presupuesto del viaje, cuenta lo que ha visto en Sevilla. A mí me parece que es una actividad francamente interesante, ¿no? Para unas niñas que están en un pueblo, el que se les dé la posibilidad de hacer un viaje imaginario y luego los dibujos. Podéis ver el dibujo que hay con el tren atravesando viñedos, atravesando pueblos.
Y nada, y se termina diciendo que le gustaría hacer mucho este viaje en realidad. Esta es una, como decía, es una actividad de la República. Ahora vamos a ver otras, sin embargo, otras dos, ya una es del momento de la Guerra de España y otra es ya de los primeros años de la dictadura. La primera es de la toma de Barcelona. Entonces, en los cuadernos se puede seguir la guerra porque las niñas son introducidas, se quiere que formen parte de la guerra que está teniendo lugar en España, entonces hacen tareas cada vez que los golpistas toman una ciudad, cada vez que los republicanos pierden un lugar. Entonces, fijaros, también como un poco en la figura, ¿no?, aparecen las dos banderas rojigualdas, en que pone Barcelona de España, bueno, luego y las flechas, el símbolo carlista, y además, si os fijáis, bueno, está hecho con plumilla, y hay plumillas que permiten hacer negrita, ¿no? 26 de enero de 1939, Barcelona incorporada a la España de Franco, y veis aquí toda una serie de fechas que son fechas de distintas conquistas, de la conquista de Bilbao, de la conquista de Gijón, de la conquista de Lérida, de la conquista de Castellón, porque, como cuento, están contando la guerra civil, la guerra de España, conquista por conquista. A mí me parece terrorífico porque realmente es llevar la guerra a las escuelas, llevar la guerra a la infancia. Cuando en la primera actividad que contaba yo, que se hace en curso 36-37, con que empieza el curso, estando la República, y dicen que lo que se quiere es proteger a la infancia de la guerra. Esto es todo lo contrario, todo lo contrario. Y para finalizar, algunas actividades más que muestren lo que nos enseñan los cuadernos en distintas etapas de la historia de España, pues voy a elegir otra que es sobre la importancia de la religión. A mí esta me parece especialmente bonita, porque de verdad que las actividades, yo creo que hay algunas que son preciosas, están muy cuidadas. Si os fijáis en todos los dibujos, bueno, la letra, luego la utilización de la negrita, haciéndolo con plumilla, pues aquí, bueno, voy a leer el del medio, que es mis padres. Dice: mi padre trabaja para ganar el pan, hecho con un dibujito. Mi madre cuida de la casa y de la cocina, con la división clara del trabajo, que se puede ver. Pero Dios es quien da salud a mis padres y quien hace madurar el trigo, las hortalizas y las frutas. Y luego, bueno, el título es la iglesia, ¿no? Entonces las dos primeras tienen dibujada la iglesia, claramente, que es la iglesia del pueblo. Es exactamente la iglesia del pueblo. Bueno, no sé si con estas actividades os deis una idea de cómo los cuadernos ilustran estas etapas de la Segunda República, la Guerra de España y la dictadura. Podríamos fijarnos en muchos aspectos de esta década, en políticos, económicos, militares, en fin, pero hay uno que nos gustaría que nos hablaras y que aparece en tu libro, que se refiere a la situación de la mujer. ¿Podrías detallarnos alguna muestra que exista en tu publicación? Bueno, sí, hay muestras claras. En primer lugar, a mí me gustaría reflexionar un poco lo que perdemos todas las mujeres al pasar de la Segunda República a la dictadura. Es tremendo. En la Segunda República las mujeres habían conquistado,
las mujeres las que conquistamos, habían conquistado una serie de derechos, ¿no? Habían conquistado el derecho al voto, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho a participar socialmente y activamente en la sociedad, no todas claramente, porque bueno, fueron pocos años y no da tiempo a llegar a esa participación activa por parte de las mujeres, ¿no? Pero podemos recordar asociaciones que hubo en las cuales las mujeres participaron de lleno, incluso en la propia guerra por la parte republicana con las milicianas, ¿no? Que llegó a haber hasta mujeres con cargos, ¿no? Con tenientes, sargentos, capitanas de todo tipo. Entonces, yo quiero mostrar algunas actividades también sobre el papel que se le asigna a la mujer durante la guerra primero y luego que va a ser el papel de la mujer en toda la dictadura. Es decir, es un papel de sumisión, de obediencia total al hombre, primero al padre, después al marido, a los hermanos, a los hijos, a todos, y con unos lugares muy restringidos de actuación, ¿no? La casa y la iglesia era donde podía estar la mujer. Yo aquí recuerdo una película que acabo de ver recientemente que se llama La buena letra, en la cual se ve claramente el papel de la mujer. La mujer está siempre presente, siempre, pero haciendo los quehaceres que le dicen y los quehaceres de la casa. Pero está a lo largo de la película. La presencia de la mujer es importantísima, pero restringida a los papeles que quieren, a los cuales someten a todas las mujeres. Entonces voy a poner algunas actividades que voy a comentar previamente. Una es que hay unas actividades hechas sobre el papel de las mujeres ayudando al ejército golpista haciendo prendas de vestir. Entonces, hay una actividad en que habla de los talleres, sobre todo de Galicia, que hubo, creo que fueron 28 talleres trabajando para hacer prendas de abrigo para el frente. Pero como al principio se empezó con bastante entusiasmo en esta tarea, mujeres de la CEDA, mujeres falangistas, mujeres de Acción Católica, pero llegó un momento en que la participación de la mujer fue bajando, con lo cual se encontraron con la necesidad, si querían que las mujeres siguiesen participando en estas tareas de costura en las casas o en los talleres, de crear el servicio social. Entonces, voy a poner una sobre el servicio social. Esta es una copia de una carta dirigida al caudillo, al dictador, con motivo sobre el decreto del servicio social de la mujer. A mí me parece impresionante que llegase a las aulas los decretos que iban haciendo los golpistas. Uno era el decreto del servicio social. Entonces, estamos en el 22 de octubre del 37. Y dice: excelentísimo señor jefe del Estado español, Salamanca, muy señor nuestro y respetado caudillo, en vista del magnífico decreto que nuestra maestra nos ha leído en clase, promulgado por vuestra excelencia con fecha del 12 del corriente, tenemos el altísimo honor de felicitarlo, puesto que pone a la mujer en el mayor rango de dignidad considerándola además como un combatiente, sigue la carta. A mí me parece doloroso, las pongo a la continuación, a mí me parece doloroso que una niña, ahora veremos la edad que tiene, diga estas cosas, la verdad. O sea, una niña de 10 años, ¿no ves? Era nuestro nuevo combatiente. Sigo leyendo. Esto nos honra y enorgullece mucho y lamentamos el no estar incluidas en la edad
que exige el decreto de su excelencia para el cumplimiento de los artículos que le componen, pues nosotros desearíamos ser también pequeñas combatientes y defender a nuestra amada España. A mí me parece que esto no es un lenguaje propio de una niña, tiene 10 años, ni es una actividad propia para una niña. Pero es que además hay más, es que a continuación, y sigo, otra carta, otra actividad en que se habla de madrinas de guerra. Es decir, voy a hablar un poquito de las madrinas de guerra porque también me parece importante. Sabéis que las madrinas de guerra surgen en la Primera Guerra Mundial como apoyo a los soldados que están en el frente, y apoyo, ayuda, incluso ayuda económica en algunas ocasiones. Y en España, bueno, pues el ejército golpista también, en el ejército golpista también se promueve que haya madrinas de guerra. En la parte republicana hubo durante poco tiempo y con muy poca incidencia. Las mujeres no querían ser apoyo simplemente de los hombres, sino que, como decía antes, querían directamente luchar por sus derechos, aunque fuese en el frente. Y entonces mi madre escribe lo siguiente sobre madrinas de guerra. Dice, escribe al director de la Comandancia Militar de Ávila, diciéndoles que las niñas de este pueblo deseamos ser madrinas de guerra. Bueno, la carta dice que tienen un deseo, como dice aquí, dice, teniendo el gusto las niñas de la escuela de Escarabajosa de ser madrinas de guerra, desearíamos nos enviase el nombre y apellido de un soldadito que fuese el más patriota, más humilde y valiente español, para tener correspondencia con él y al mismo tiempo ayudarle en todo lo que podamos y lo que necesite. Está escrita el 28 del 1 del 37. Con 9 años, una niña con 9 años escribe lo anterior. Bueno, y entonces, a mí la verdad es que, por un lado dices, qué ternura hay cuando dice que quieran al soldadito más patriota, más humilde y valiente español para ser madrina de guerra. Pero con 9 años ser madrina de guerra, y además es que luego esto se repite, en que, bueno, es una carta dirigida a una persona amiga, pero en que dicen que es, también te digo que un día nos mandó mi maestra a hacer una carta dirigiéndosela a Mola, diciendo que hiciera el favor de mandarnos el nombre y apellido de un soldadito. Es decir, se llegan a dirigir a Mola, que fue terrible aquellos comentarios que hizo sobre cómo había que aniquilar y no dejar vivo a ninguna persona, a ningún rojo o a ninguna persona republicana. Entonces, ciertamente, yo creo que se está llevando a la mujer hacia ese papel pasivo que decíamos, ¿no?, que va a tener durante toda la dictadura, de esa falta de derechos, que bien sabemos todos que no podía ni hacerse el pasaporte ni abrir una cuenta bancaria sin el permiso del marido, lo cual, bueno, es un indicador de la situación en que estaban las mujeres. O recordar aquel meeting que dio José Antonio Primo de Rivera en Valladolid, en el cual decía que realmente cómo se quería poner a las mujeres competir con los hombres, cuando realmente no estaba parte de sus funciones ni de sus capacidades, con lo cual a mí me parece terrorífico. Entonces, realmente creo que las mujeres fuimos las que más perdimos con la dictadura. Fuimos todo el mundo, porque
los hombres también, o sea, y la infancia con la guerra, y fueron fusilados muchísimos hombres. Pero a lo largo de la dictadura, la mujer es la que tiene que vivir durante más años con esa pérdida de derechos, con esa represión constante y con ese encierro en la iglesia y en las casas. Y luego, ya para terminar y para ver esta discriminación entre las mujeres, voy a poner: mi madre se va de la escuela en el curso 40-41 y se va a hacer el bachillerato y después hace magisterio. Entonces hay un título que he recuperado, que es un título que tenían que recibir las mujeres al terminar el bachillerato, pero no los chicos. ¿Lo ves? Aprobado las enseñanzas de la escuela de hogar de bachillerato en el siguiente sitio. ¿De acuerdo? Entonces, esto era también una discriminación clara y un claro indicador de hacia dónde estaban dirigiéndose las mujeres. Esta entrevista surge por nuestro interés, por un lado, con la memoria histórica y democrática y por otro, con la educación. ¿Cómo piensas que se refleja actualmente este contenido temático en el ámbito educativo y también en otros marcos que no son educativos? ¿Qué cambios propondrías? Bueno, yo creo que en primer lugar quiero dejar claro que los cuadernos son unos documentos historiográficos muy importantes en el momento actual, con lo cual no son los documentos de una persona, no son los cuadernos de una niña, sino que son documentos que realmente nos indican qué estaban pasando en las aulas. O sea, que se puede estudiar la educación, hay mucho estudiado de la historia de la educación y se puede estudiar desde las leyes que hubo, los decretos, porque hay que tener en cuenta que la ley de educación de Moyano de 1857 y no hay ninguna nueva ley hasta 1970, con la ley de educación de Villar Palasí. Es decir, que leyes orgánicas se pasan más de un siglo con la misma ley educativa, aunque hay decretos, hay instrucciones, hay circulares, hay una serie de cuestiones, pero los cuadernos tienen un valor importante, muy importante, sobre todo de la intrahistoria, es decir, de lo que ocurre dentro de las aulas. Entonces, yo creo que estos cuadernos nos muestran claramente cómo se pasa de una educación laica, que tuvo por bandera pública y laica, que tuvo por bandera activa y única, que tuvo por bandera la Segunda República, a una escuela donde la religión va a ocupar todo en el nacionalcatolicismo, o casi todo, aparte de luego toda la formación del espíritu nacional o política o represiva o adoctrinamiento que se recibe en el nacionalcatolicismo. Entonces me dices, en educación, pues ¿cómo se refleja esto en el momento actual? Si he entendido bien la pregunta. Pues realmente no somos capaces de sacarnos la religión de las aulas, ¿no? Es decir, la tenemos presente, tenemos un concordato reciente de los años 70 y sigue estando absolutamente, no de la misma manera, lógicamente, porque los tiempos han evolucionado y socialmente se ha avanzado mucho en España con respecto a aquellos años. Me refiero socialmente a una serie de libertades que la sociedad ha conquistado, ¿no? Pero la Iglesia, que nunca pierde, quiere estar presente en las aulas y quiere estar presente porque adoctrina, porque además se le financia por eso, por estos colegios privados concertados que son religiosos, ¿no? Entonces yo creo que en una de las cosas en que se nota es en el tema de la religión. Y otra de las cosas, en cuanto a la memoria histórica y democrática, yo pienso que tenemos que seguir luchando porque realmente podemos encontrar, y ahora con la ultraderecha que está crecida y que quiere hacer desaparecer de un plumazo
todo lo que suene a reivindicaciones de la Segunda República, porque ellos reivindican realmente la dictadura y el franquismo, que es a donde, si se les deja, nos quieren llevar, ¿no? Y entonces creo que es necesario seguir luchando por la memoria histórica, con la recuperación de las fosas, enseñando lo que fue el fascismo, con la cultura. Y esto me trae a la memoria la importancia de la cultura. Yo tengo en casa un cartel republicano que a mí me gusta muchísimo, porque dice: leed, leed, leyendo combatiréis al fascismo. Y a mí me parece que eso es fundamental. Ayer fui a una conferencia sobre Maruja Mayo, y entonces se decía también que claramente la cultura, el mundo de la cultura, estaba con la Segunda República. Por eso el falangista Ernesto Jiménez Caballero quería poner fin totalmente a esa cultura, a esa apuesta por la cultura del pueblo, por la cultura de la gente, por crear gente con pensamiento crítico, que sea capaz de analizar, de pensar por sí misma, de tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa. A mí me parece importante. Y entonces me acuerdo de unas palabras de León Felipe, que decía: os quedasteis con la tierra, pero nos trajimos el canto cuando el exilio. Y a ver, la última pregunta que tiene es un poco más general, ¿no? Que nosotros estábamos preocupados por, digamos, por la renovación pedagógica y demás, y entonces queríamos hacerte una pregunta sobre cambio educativo, ¿no? Desde la transición democrática ha habido varios cambios. Has comentado un poco la Ley General de Educación, que cambió lo de Villar para sí, pero después, cuando llega la democracia, o lo que tengamos ahora, se hace una primera ley, que es la LOCSE, que sí que supone un contrapunto a la Ley General de Educación, que es la que existía antes en el franquismo, ¿no? Y después de eso ya se han ido sucediendo otras. Con cada gobierno que ha habido un cambio de orientación. ¿Qué crees que se persigue con esos cambios, o qué intenta cubrirse? Y luego, ¿es posible llegar a un pacto social sobre la educación o no? Bueno, primero, yo creo que, claro, en mi opinión personal, que ningún gobierno ha apostado por la educación como lo hizo el gobierno de los 2 primeros años de la Segunda República, el bienio hazañista. Ellos, como comentaba antes, tenían muy claro la importancia de hacer personas críticas y personas libres, y ello a través de la educación, de una educación pública, laica, unificada y activa. Y entonces apostaron muy fuerte, tan fuerte que con el artículo 26 de la Constitución, en el que quita la enseñanza a las instituciones religiosas, se puso realmente a la Iglesia totalmente de frente. Yo creo que a lo largo de toda la democracia, empezamos con la ley, con la LODE en 1985, y luego todas las leyes que ha habido posteriores, no se ha apostado realmente por una escuela pública y laica. Yo, desde mi punto de vista, ya habéis dicho que yo formé parte de la plataforma por la escuela pública durante muchísimos años, y entonces esto en las diferentes leyes no se ha visto. Es decir, yo trabajé de asesora en el ministerio en la LOCSE durante 6 años, y yo creo que la LOCSE fue la ley más progresista que tuvo nuestro país. Es decir, que todas las leyes posteriores han ido retrocediendo en algunos avances que planteaba la LOCSE. No obstante, la LOCSE no apostó por una educación pública, porque se seguían manteniendo los conciertos educativos que entran con la LODE en 1985, también una ley del PSOE, y laica tampoco,
o sea, claramente, pero sí que fue una ley progresista, una ley que se basó en aquel momento en fuentes epistemológicas, psicológicas, pedagógicas, es decir, que era una ley bastante progresista, pero que no tuvo, desde mi punto de vista, no tuvo financiación. Es decir, la LOCSE no triunfa porque era una ley ambiciosa, aunque no era tan ambiciosa como nos hubiese gustado a algunos o algunas, pero no tiene suficiente financiación. Y luego todas las leyes siguientes, bueno, las del PP, está claro que siempre van a intentar hacer que la religión y por tanto la Iglesia esté contenta, es decir, que llega a poner, como es en la religión, que sea evaluable en segundo de bachillerato y que cuente la nota para las ahora EBAU, ¿no? En aquel momento, por lo cual siempre el Partido Popular, las leyes del Partido Popular retroceden y retroceden, ¿no? Y facilitan conciertos educativos y todas estas cuestiones. Pero también las leyes del PP, la LOE y la LOMLOE, han sido de alguna manera un retroceso frente a la LOMLOE. Es decir, es que no se atreven a poner sobre la mesa los dos principios que yo creo que son básicos: educación pública y laica, desde mi punto de vista, y luego ya hablamos. Pero pública y laica, es que, oye, la derecha no quiere ni oírlo hablar. Con lo cual, yo creo que el pacto educativo, del que se habla tanto, no es fácil. No es fácil porque lo que se está poniendo en juego es el modelo de sociedad. O sea, la educación es fundamental, es primordial, como consideró la Segunda República. Yo creo que es el motor transformador de la sociedad. Es decir, la República consideró que para transformar la sociedad, como decíamos, más justa, más igualitaria, más formada, más crítica, hay que apostar por la educación, claramente, y lo hizo. Y sin embargo, no se apuesta de esa manera tan clara, porque lo que se pretende con la educación no es crear ciudadanos libres, ciudadanos críticos. En el adoctrinamiento del nacionalcatolicismo vemos que lo que se busca es crear súbditos, crear personas adictas al régimen. Y sin ser tan exagerado, ni muchísimo menos, lógicamente, ahora, vamos, ni tan exagerado, pero realmente no se piensa en que la educación es fundamental y que la educación, el modelo educativo, da idea sobre el modelo social que se quiere. Por eso, desde mi punto de vista, es difícil el pacto educativo. Es muy difícil, porque nosotros podemos hablar de contenidos curriculares, podemos hablar de horarios, podemos discutir las ratios. Todas esas cosas son más o menos negociables desde mi punto de vista y se puede llegar a acuerdos. Pero pública y laica es un límite que es difícil negociar con la derecha. O sea que, fíjate, cuando en Francia la educación está secularizada desde la Revolución Francesa. Y ya para finalizar, María Jesús, nos gustaría que comentaras si te ha costado mucho encontrar una editorial que te publicara este libro y añadir que las ilustraciones que aparecen están muy, muy bien presentadas. Quiero indicar la importancia de la editorial El Mono Libre en este libro, Franco en los pupitres, porque creo que han hecho un trabajo magnífico, se han interesado mucho y han trabajado muy bien, porque era importante, tanto para la editora como para mí, que las actividades escolares pudiesen leerse, que estuviesen bien editadas, que realmente fuesen tan atractivas como son en los cuadernos, porque la verdad es que son muy atractivas. Y yo creo que la editorial El Mono Libre ha trabajado muy, muy, muy bien. De hecho, hemos estado trabajando mano a mano desde enero hasta julio. Hasta finales de julio, casi agosto. Ellos han vuelto
Juan Carlos ha vuelto a escanear todas las figuras para mejorar las que yo había escaneado, y yo creo que ha hecho un trabajo importante que yo quiero agradecer a la editorial El Mono Libre. Muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria que te hemos hecho. Ha sido un placer estar contigo y escucharte, que el tema da para mucho y lo haces aún más apetecible. Muchas gracias y ojalá te vaya muy bien en esta aventura que te has embarcado.